Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Qué bueno que nos acompañes este día. Quisiera comentarte un poquito del audio que vas a empezar a escuchar, si así lo deseas. Es una pequeña charla que tuve respecto a repensar la masculinidad, si hay crisis o permanencias. Espero que sea de tu atención y cualquier duda o comentario, no dudes en escribirlo en la cajita de comentarios en YouTube o en mis redes sociales. Te agradezco de antemano por la escucha. Gracias. Bueno, pues qué bueno que vinieron, qué bueno que se dieron la chance de venir. Me gustó este tema desde que me platicó Julián de la mesa de hombres, también de que estaba pensando en el aniversario, pues hablar de la masculinidad, y poco a poco me fui como empapando del tema y me empecé a dar cuenta que vamos, en la historia pues se ha abarcado muy poquito. A pesar de que digas, bueno, pero pues la historia la han llevado los hombres, ¿no? O el patriarcado o demás. Pero ver la historia a partir del género masculino no se ha hecho. Entonces, esto me dio a la tarea de pues empezar a jalar el hilo. Y es muy reciente esta corriente historiográfica, que es la corriente que estudia precisamente cómo se ha escrito del hombre a través de la historia, y observé que esta nueva corriente ha llevado un montón de cambios y que es muy reciente porque a partir del feminismo también se empezó a cuestionar pues los valores de la masculinidad. Es decir, el feminismo lo que hizo fue destapar la cloaca, de revisar el género, y a partir de ahí pues dijeron, oye, pero pues no nada más el feminismo, pues también el lado femenino, sino también el masculino. Y entonces varios historiadores y sobre todo sociólogos empezaron a entrar al tema de ver pues de qué se trataba esto de ser masculino, ¿no? Y a partir de ahí pues al empezar a investigar y ver, pues me di cuenta que estábamos hablando de si hay permanencias o cambios, porque realmente la masculinidad se ha llevado así. A veces pensamos que siempre ha sido igual o ha estado estática, o que ha cambiado de distinto modo dependiendo de la etapa donde lo veas. Entonces, básicamente lo que vamos a arrancar es les propongo estos temas, que fue como esto es una probadita de todo lo mucho que hay, porque no me quise aterrizar en un solo país o en una sola época, porque no acabaríamos. Entonces esto es como una probadita de lo que puede haber dentro de revisar la historia de la masculinidad. Vamos a ver algunos modelos, sus implicaciones, estas relaciones masculinas, los espacios exclusivos, y de ahí pues ya nos agarramos para esos legados históricos que hay en la actualidad y lo que hay hasta ahorita, ¿no? Sería como la propuesta. Y bueno, quería compartirles, porque a veces, muchas ocasiones esto se pasa como hasta el final, incluso en los libros, y nadie lo toma en cuenta. Pero quería compartírselos para que vean de dónde saqué la información. Este señor, es el precursor como tal se le llama los men's studies, es decir, los estudios de los hombres. Y a partir de ahí, pues empezó a tener toda una camada de investigadores, desde 1995. Michael Kimmel en 2015, Historia de Masculinidad. También otra que es en Santiago de Chile, Masculinidad es Poder y Crisis. Estos dos argentinos, este me parece que es de Estados Unidos. Y si se dan cuenta, normalmente el cono sur es un poquito más radical en ser observar los retos sociales, lo que es Argentina, lo que es Chile.
comienza como a cuestionar ciertas cosas. Y no es raro que, por ejemplo, en estos dos países el fenómeno del feminismo pues catapultó, ¿no? Y que ya después esa oleada llegó al norte. Y bueno, en México está este autor, Guillermo Núñez Noriega, que revisó en forma de ensayos las masculinidades en México. Pero creo que la punta de entrada, que es indispensable para hablar sobre el género, es Judith Butler con El género en disputa. Y aquí pues es importante porque a partir de 2007, que es su reedición, pero que a partir de los 90 comienza a tener esto. Judith Butler, filósofa, comienza a cuestionarse pues obviamente el género. Si el género es cuestión natural o si el sexo es natural. Y a grosso modo, pues lo que habla su libro es que el género es un constructo social, es decir, es a partir de la sociedad la que marca los cánones. Y varios especialistas después lo empezaron a imponer y empezaron a poner evidencias. La evidencia más clara, que a veces muchos naturalistas mencionan, pues es que en la naturaleza hay masculino y femenino. Y punto, ¿no? Y Judith Butler dice, bueno, sí, pero el hecho de que actúes como un hombre o actúes con una mujer viene de la sociedad. No es tal cual que desde el vientre traigas genes que así te van a hacer que actúes. Entonces eso llevó a empezar a incomodar ciertas bases naturalistas, sociales, políticas, sobre todo políticas, porque en realidad lo que el libro también marca pues es esto, ¿no? Que a partir de cómo te ves por género hay una subversión de tu identidad. Tu identidad no la hace el género, que es lo que ella plantea. Que para hablar de tu identidad pues hay un montón de cosas y que no nada más tiene que ser el género el que te ponga ahí cómo vas a ser o cómo eres. Entonces, pues vamos a entrarle al tema con los Men Studies. A partir de ahí, quería rescatar este es un videito de 2 minutos también de un historiador y sociólogo que habla de cómo se entiende la masculinidad en este momento. Falla. Julián, ¿te salió? No puedo. Julián, no chequé el volumen. Sí tiene por ahí el... ¿Pero llega a 40? No, tiene que tener un poquito más. A ver. Ah, ok. Gracias. Hecho.
Ok. Pues ese me gustó como para empezar y cuestionar un poquito esa parte de qué es ser hombre. Y como les planteé al principio, pues es básicamente un constructo social y la propuesta es que salgamos quizás de esta charla teniendo en cuenta de qué va esto de ser hombre. Y bueno, al ser un constructo social, pues la masculinidad en ciertos puntos o áreas de la vida se ha visto siempre en crisis. Siempre hay algo, un hombre o ciertos hombres que van en contra de cómo está lo hegemónico, lo que está en boga o lo que predomina en una sociedad. Y si hablamos de sociedades, pues podemos poner un ejemplo de la sociedad europea, la sociedad quizás hasta mexica, la sociedad incluso guaraní, si queremos, y va a tener ciertos cánones esa sociedad respecto a cómo está la masculinidad. Y si hay una persona o varias personas que no están de acuerdo con ese modo de vivir, pues ahora mencionan que eso está en crisis. También me hizo recordar esa película de hormiguitas, en donde estaban destinadas a nada más estar trabajando. Y ahí el personaje principal de Hormiguitas dice, pues yo también quiero hacer otra cosa, quiero ser inventor, porque me tengo que dedicar al obrero. Y hay otra forma ahí, quizá muy teñida, pero de ser hombre. Porque ser hombre en esa colonia, o te dedicabas a ser obrero, o trabajar contra, o ser militar, ¿no? Entonces, siempre ha habido estos temas de ver que está en crisis, que se han perdido los valores. Entonces, las transformaciones sociales también desafían esos modelos de tradición de género. Conforme vamos avanzando en la sociedad y avanzando en el sentido del tiempo, no es que estemos quizás avanzando, vamos desafiando esos modelos tradicionales del género. Y obviamente estos movimientos sociales y sobre todo el feminismo, movimientos sociales ahí podemos encontrar un montón, puede ser desde ya no respetar el poder, ponerlo en duda, también quizás no creer en los partidos políticos, a ir mover la sintonía de la gente política y obviamente el feminismo. Va poco a poco a percibir qué es ser hombre. Y también dentro de esto, porque hay que decirlo, también están los movimientos LGBT que también hacen una distinción de qué es ser LGBT. Y ahí hay otro tema enorme, porque entre ellos hay una disputa de, bueno, ¿cómo somos? ¿Cómo nos distinguimos? Y hay parte también una hegemonía de cómo hay que ser. ¿Sí? Entonces, parte de eso es un ejemplo clarísimo que lo marca la sociedad. Ajá. Entonces, nos preguntamos, ¿realmente está en crisis o solo está evolucionando? Porque si está en crisis, pues quiere decir que algo no está bien, porque algo lo está haciendo mover, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces, parte de lo que tenemos, déjenme, voy para acá, perdón, ya me adelanté. Voy para adelante, para acá. Ahí está. Ok. Aquí. Ahí está. Bien. Tito Livio decía en Roma, antes de Cristo, el carácter de los hombres se ha debilitado con el lujo y la comodidad, ¿no? Y podemos quizás ajustarla también ahora, ¿no? He escuchado muchos podcasts de estos, ¿cómo les puedo llamar? Como estoicos de Instagram. Ajá, o coaches. ¿No? Que dicen, tienes que ser, hasta cambian la voz, para ser hombre hay que ser, ¿no? Y menciona, no, es que ahora no tienes un propósito, te has desvirtuado, bla, 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 bla. Y menciona que él hace ese tipo de contenido por esto mismo, porque hay lujo, porque hay comodidad. Bueno, entonces, lo que quiere decir, bajo este argumento, para Tito Livio y para el hombre del siglo XXI de ese estrato, quiere decir que
pues el hombre a lo mejor tiene que vivir en andrajos y estar siempre incómodo para ser un hombre. Ajá. ¿Por qué lo decía Tito Livio en aquel momento? Porque Roma en ese momento estaba en auge. Había dominado ya el Imperio Romano y había muy pocas guerras. Ya los batallones se habían asentado. Ya no había más que conquistar. Y los territorios que estaban conquistados estaban muy hostiles. Entonces llegó un momento de plenitud. O sea, donde ya quizás sí hay un crecimiento, pero llegaron a ese pleno. Entonces observan que pues hay hombres que empiezan a ser más cómodos y les gusta pues tratarse bien. Y entonces el tratarse bien quiere decir entonces que se empieza a caer en eso, ¿no? Con cierta sociedad, ¿no? Con cierta sociedad. Pues, obviamente en la época romana, efectivamente era tener una economía bollante. Los romanos, los tribunos, los... Sí, porque eso voy. Los que estaban aquí los Exactamente. los privilegiados de la sociedad. Exacto, porque si yo le hubiera preguntado a un hombre romano, plebeyo o que se dedica al campo, me va a contar, no, pues yo apenas estoy viviendo con lujo y apenas estoy cómodo, ¿sí? Pero el constructo de la masculinidad también tiene que ver con otras, como el diagrama de Venn, que son varios circulitos, tiene que ver con varias esferas alrededor de la masculinidad, porque está, sí, obviamente el género, pero también la sociedad, el nivel económico, obviamente tu parentesco político, todo eso va a empezar a pegar. Y entonces, hablando de esa crisis de la masculinidad en la historia, es frecuente escuchar en varios puntos de la historia ya no hay hombres como antes. Y puede ser desde el lado femenino o desde el lado masculino. Ajá. El mencionar, siempre hay una nostalgia, un sector de la sociedad que habla de la nostalgia como algo que se puede traer de vuelta. Ajá. Recuerden que nostalgia es añorar el pasado, ¿sí? Y ese añorar el pasado pues nos trae estas frases, ¿no? La vinculación entre crisis masculinas y pérdida de privilegios. Yo recuerdo muchas veces, por ejemplo, que hay sectores que dicen, bueno, es que los hombres de los 50 eran más educados, de 1950, 1940, posguerra. Entonces, sí, era evidente, el hombre ya era un hombre que se dedicaba a su trabajo porque venía de una guerra. Lo que quería era comodidad, quería tener un trabajo estable, 8 horas pagadas, tener un hijo, una cerca, un perrito y una familia. ¿Por qué? Porque venía de una generación que había sufrido una guerra mundial de 6 años. Evidentemente no quiere eso para siempre, ¿sí? Entonces, normalmente se va perdiendo eso. Pero quizás en los 70, en los 80, pues eso ya no era común, ya hay que moverse, ¿no? Y ciertos cánones de la sociedad pues empezaron a moverse. La masculinidad nunca ha estado estable, siempre ha estado cambiando. Lo que ha pasado es que no se le ponía la lupa al hombre como tal. Ajá. Luego podemos decir al género masculino. Sí se hablaba a lo mejor de grandes personajes, de grandes hitos de la historia, esas figuras casi encumbradas, pero como tal, cómo había avanzado el hombre en la sociedad, no se había notado. Ajá. O a lo mejor quizás por encimita, pero sin poner detalle en eso. Entonces, lo que vamos a tener es que entonces hay modelos de masculinidad, sí los hay, y a lo largo de la historia se han ido cambiando. Y vamos a ver en algunos aspectos que era parte de la sociedad que estuvieran cambiando. Entonces, hay 3 tipos. Está la hegemónica que vimos en el video, están los cómplices y las subordinadas. Esta casi podemos hacer una calca y ponerla en cada punto de la historia. Y podemos dictaminar quizás cómo era la sociedad en aquel momento. Dentro de la hegemónica, pues son los que dictan las normas, ¿no? Está relacionada con el poder y la riqueza. Voy con esta. ¿Alguien sabe quién es? Luis XIV.
Ajá. Luis XIV, y es apodado el Rey Sol. El Rey Sol de Francia, el rey representante del absolutismo, en donde Francia tenía todo el poder a su alrededor. Y sobre todo en esta figura del rey. Me preguntas a mí, hombre del siglo XXI, ¿entra en los cánones actualmente de ser masculino? Se han perdido los valores. Se han perdido los valores, ¿no? Entraríamos en eso. E incluso, para el rey Luis XIV, pues era imprescindible que el pintor pintara sus piernas. Estaba muy orgulloso de sus piernas, ¿no? Entonces, por eso es que está retratado así. Toda pintura es un símbolo de poder, igual que la fotografía actualmente. Puedes darte una visitada a tus redes sociales y ahí te vas a dar cuenta cómo te quieres proyectar. Que no te tomas una foto de el clásico comentario que escucho de los hombres. No, pues yo me tomo una foto así porque sí. ¿Seguro? Porque quizás hay ahí un ratoncito de la sociedad que te ha dicho, me quiero ver así. O cada vez que vamos a la peluquería, quiero tomarme un corte así. Porque lo he visto en algún lado y me gusta cómo se ve. Ahorita vamos a eso. Algo que ha cambiado, pues obviamente las pelucas, ¿no? Los tacones, que los tacones eran de los hombres. Los tacones eran de los hombres, para la caballería, ¿no? Porque era mucho más cómodo estar en el caballo y que para que no te cayeras con el mismo tacón, pudieras agarrarte del caballo de la silla y poder maniobrar el caballo o un arma. Posteriormente, cuando acaban las guerras, pues este calzado se utilizó en las cortes. Evidentemente, el tacón para las cortes pues era lo más chic, vamos a ponerle así, ¿no? O los sneakers ahora de coleccionar tacones, bueno, era su método en aquel momento, ¿no? Bueno, esto con esta figura. Luego quise hacer estos saltos, los puse en desorden para que vieran. Agustín Rodin con el Pensador y la escultura que nos marca de Roma y un neoclásico tardío. Bueno, neoclásico siglo XIX-XX. Pero lo que quiero que observen es, otra vez, lo que se parece entre estos dos es la fuerza. El mostrar músculo, mostrar poder. Entonces, si lo ven un tipo romano, dicen, ¿todos los romanos eran así? Quizás no, quizás era un ideal. Porque los romanos y griegos mostraban el ideal en sus mitos y en sus esculturas. ¿Qué es el ideal de ser un hombre así? ¿Qué es el ideal de ser una mujer así? Ese era el ideal. Igual que pasa aquí en las redes sociales, vemos muchas chicas, muchos chicos, de cómo sería el ideal. Y otro, tiene una historia fantástica. ¿Quién es? Napoleón, ¿no? Napoleón, que es pintado así. Y bueno, ¿recuerdan a Cristiano Ronaldo? ¿Sí? Yo también pasé por esa época en ponerme el peinado de Cristiano Ronaldo, ¿no? E incluso hasta quizás hacerte una bajazo aquí, una bajazo en la ceja, ¿no? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, porque Napoleón puso de moda el peinarse hacia adelante. Todos los insurgentes de Latinoamérica tenían peinado hacia adelante. Es decir, traían su cabello hacia adelante para parecerse a Napoleón. Vicente Guerrero, cualquier insurgente, Simón Bolívar, cualquier insurgente de Latinoamérica está peinado así. Iturbide. ¿Sí? ¿Y por qué estaba pintado así? Bueno, pues Napoleón no dijo que quería un peinado así. En realidad lo que muestra aquí es que el viento estaba empujando su capa, su peinado, la bravura del caballo, pero Napoleón era una figura de poder. Entonces el hecho de ver a Napoleón así, peinado así, es yo quiero ser como ese tipo. Y ahí tenemos otro modelo de masculinidad, que ese se repitió hasta mediados del siglo XIX. Entonces,
Todo esto son figuras hegemónicas que dictaron cómo vestir, cómo hablar, cómo actuar, cómo posicionarse. Entonces, tal cual, como que el hombre no le preocupe cómo estar vestido, lo pensaría dos veces. Entonces, tenemos también las otras masculinidades, que son las cómplices. Yo digo que son los de a pie, los que a lo mejor no alcanzan un nivel de visualización completo, pero que digo, bueno, pues me gusta ese sistema, ¿no? Estoy de acuerdo con ese sistema sin saberlo. Y entonces ahí yo te puse algunos ejemplos, ¿no? Podríamos poner quizás la moda vikinga, a los obreros, la misma gorra, ¿no? En la actualidad, en el siglo XIX, ¿no? O en los 2000 queriendo ser rapero, ¿no? Yo estuve ahí, ¿no? Entonces, las masculinidades cómplices lo que van a hacer es apoyar a la hegemónica, lo que diga el Estado, la sociedad, el gobierno, medios de comunicación, pues estas sociedades lo van a apoyar. ¿Qué tipo de sociedades? Sociedades que lo pueden adquirir. Y conforme se va diluyendo eso, pues se va obviamente desdibujando el punto central. ¿Sí? No, aquí tengo un cafecito. Ok, y las subordinadas, ¿no? Hombres que no encajan con lo tradicional. Es decir, esas subordinadas que dicen, ese como que no entra en lo que categóricamente calificamos como un hombre. ¿Pero por qué subordinadas? Porque están expensas o críticas a que lo ve en lo hegemónico. La masculinidad hegemónica critica este tipo de conductas que no entran en el canon. La hegemónica. Por ejemplo, me imagino un grupo de estudiantes que se van a estudiar a otro estado de la República. Y si son pudientes, tienen para pagar un servicio o servidumbre. Si no, ellos tienen que barrer, trapear, lavarse su ropa y tal, o algún obrero de alguna obra que se va a otro estado de la República. Entonces, no por eso va a ser menos hombre. No por eso va a ser subordinado, creo yo, desde mi punto de vista. A eso voy. Normalmente, bajo esos aspectos, si uno cuenta que pues lava su ropa, ya actualmente no, estoy hablando a lo mejor de algo muy, una persona muy tradicionalista versus alguien pues que se tiene que ajustar a los principios, ¿no? Del contexto de ese día. Y estoy hablando quizás actualmente algo muy tradicional que ya está pasando a ser muy normalizado, es que haya un padre que cuida a sus hijos, alguien que esté preocupado por los labores del hogar, de estar en contacto quizás con la naturaleza, que se preocupe por ello. Esas son quizás las subordinadas que digamos que la hegemonía a veces es mal visto. ¿Sí? A eso voy con esos modelos que no encajan. Oye, Leo, incluso me atrevo a decir que obviamente está la interpretación porque los que ponen nombres subordinados son los hegemónicos. Sin embargo, me atrevo a decir que este concepto de masculinidades son las que más pueden venir a desarrollar cambios dentro del concepto de masculinidad. Exactamente. Porque es el hombre que empieza a regar la planta, que se involucra más con los hijos. O sea, realmente me atrevo a decir que se vuelve un desafío para el hegemónico. Hay una teoría sociológica y también como de marketing que estos grupos subordinados muchas veces llegan a ser los pioneros en algo. Y luego, como la hegemonía dice, caray, por ahí va el asunto, entonces ellos ya empiezan a tomar esa moda y entonces ya es mainstream o ya es popular y ya no es subordinado. Y tiene que hacer todas esas labores. Absolutamente. Tiene que cosechar, tiene que sembrar, tiene que hacer mil cosas para poder subsistir. Sí, así es. No por eso va a ser
ser menos masculino. Exacto. Claro. Perdón, hay un dicho que dice, el otro día que te leí un libro de Frank Suárez, creo que fue Frank Suárez el que mencionó. Dice algo así, que los grandes progresos de determinadas ciencias casi siempre vienen de personas ajenas a la ciencia, sí, porque alcanza a ver cosas que los que están inmiscuidos en la ciencia no ven. Sí. Entonces de pronto llega el ingeniero que de pronto se empieza a interesar por la nutrición y dice, hey, aquí hace falta algo. Y llega el ingeniero y da un progreso, da un avance a la ciencia de la nutrición y no viene precisamente de alguien que estudió eso, ¿sabes? Sí. Y me imagino a estas masculinidades muy parecidas. Son las que más ponen a temblar o poner en crisis el concepto de masculinidad que se tiene como base. Así es. ¿No? Y eso dictamina moda, dictamina modo de hablar, dictamina modo de llevarse, ¿sí? Entonces, bien dicho, son estos los que van a empezar a mover las cosas. No estoy diciendo a lo mejor de inmediato, pero sí en unos años. Ajá. Mientras que la hegemónica lo vea como algo positivo, ajá, o algo que es digno de, voy a decir, como de copiar. Bueno, para eso me voy a pasar aquí, no, voy acá, perdón, ahí está. Bien, entonces vamos a irnos a los extremos, porque también creo que en los extremos podemos visualizar ciertos detalles, que eso dictamina también ciertas raíces hegemónicas de la masculinidad. Por ejemplo, esta hipermasculinidad, es decir, ¿qué es lo top de ser masculino? A eso me refiero con hipermasculinidad. Se basa en la agresividad, competitividad, la falta de control emocional, ¿no? Y hay ejemplos en esculturas, en pinturas, y eso en muchas ocasiones para alguien subordinado, que apoya al hegemónico, pues es el canon a seguir, ¿no? Tenemos reforzar conductas destructivas que perjudican las relaciones sociales. Alguien muy agresivo, ¿por qué? Porque soy muy macho, ¿no? O soy muy hombre. Ajá. También figuras quizás bíblicas, Caín y Abel, el matón, el hombre que actúa por instinto, porque Dios me lo pidió. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo que actuar violentamente, Dios me lo está pidiendo así. ¿Y cuántas guerras, cuántos malos entendidos no han surgido de esa manera? Y es esta hipermasculinidad la que ha llevado a, Dios sabe lo que ha pasado en este siglo, ajá, siglo XXI, feminicidios, hombres muy violentos, hombres que estamos todavía peleando con que hablen. Ajá. Entonces, estas figuras que son ejemplos de la gran vastedad que ha habido. Es una historia que ha estado ahí permeado en el subconsciente de la masculinidad. Bueno, ¿dónde hay esos espacios masculinos? Cuando estaba viendo estos ejemplos, esto es una recreación de un gimnasio griego y un gimnasio del siglo XIX, principios del XX. Hay una permanencia y obviamente también hay un cambio. Ajá. Son espacios donde únicamente estaban los hombres. Ajá. Y esos espacios donde estaban los hombres en muchas ocasiones o andaban desnudos, ajá, o también teniendo ejercicios corporales, bañándose, ajá, teniendo algo de fuerza, aceitados, ¿no? Y del otro lado ya vemos a un hombre principios del siglo XX, finales del XIX, en estos gimnasios, completamente vestidos porque el cuerpo es sacro, es sagrado. Ajá, entonces necesito estar completamente vestido. Se ha indicado siempre a la mujer que siempre ha sido recatada en su vestir, ¿no?
así, pues mira también a los hombres, ¿no? ¿Cuál de estar en short? No hay short, todo era pantalón. Ajá, todo era pantalón. Porque era la etiqueta. Ajá. Pero volvemos a lo mismo. La masculinidad está basada en la sociedad. La sociedad dictaminaba qué era ser hombre en aquel momento. Y en los dos les puedo asegurar que había dentro de estos grupos de hombres personas homosexuales. Y entraban en ese canon. Ajá. Entonces, ahí también había una disputa de qué era ser hombre. ¿Sí? Porque pues entraba en los cánones como tal de vestimenta, de actuar y demás. Y de ahí pues quería detenerme en esto. En estos espacios exclusivos para hombres normalmente estaban los gimnasios, los clubes, las fraternidades, y en ese aspecto pues había competencias entre hombres basadas en bromas, desafíos en las fraternidades, bromas que quizás una mujer decente no podía escuchar, ¿no? Pero yo ahí, como estoy con mis compañeros, con mi gremio, pues sí podía hablar, ¿no? Son dos cantinas en dos tiempos distintos, 1920, 1950, únicamente cambia quizás el mostacho, ajá, pero básicamente es lo mismo. Pero también aquí hablamos de jerarquías y una presión social, porque evidentemente no a cualquier gimnasio, no a cualquier club y no a cualquier fraternidad tú podías entrar. Tenías que tener un nivel adquisitivo, tenías que tener ese contacto, ajá, tenías que tener o comportarte con cierta educación, eso te motivaba a tener cierta presión social. Si es que querías subir, porque si eras del gremio de obreros o campesinos, en la vida te ibas a juntar por acá. Quizás tenías tu propia fraternidad en el ranchito, con tus compas, pero hasta ahí. Ajá. Pero que tú quisieras entrar a una fraternidad, un club en el mundo citadino, pues era completamente, tenías que entrar con ciertas etiquetas, ¿no? Y también esto ayudó a los grupos masónicos, que también está por este lado, que marcan esa jerarquía y esa presión social. Y luego me gustaría comentar algo muy interesante que veo en la presentación, competencia entre hombres basada en bromas y desafíos. Allá por el 2012, cuando estaba muy metido con la antropología, leí en algún momento el tema del humor entre las tribus nómadas y, bueno, quien interpretó eso decía que entre los nómadas eran muy duros entre ellos, echándose carrilla, ¿no? Dice incluso que había días donde los hombres, después de cazar y darse un festín, se dedicaban 1 o 2 días a descansar y pasaban horas y horas debajo de los árboles, todo el día, echándose carrilla o drogándose, o sea, utilizando alguna planta que ellos utilizaran y echando el cotorreo así costado, ¿no? Y eso en una perspectiva nómada, ¿no? Ellos utilizan la broma como una forma de reforzamiento de carácter, incluso cuando un hombre muere, cuando está cazando, tras su muerte es como, este debilucho se lo comió el león, no sé, ¿no? Y más recientemente, en 2000, sale un libro que se llama Lake Uga, del investigador Program, donde él dice que la broma o la carrilla es una forma de juego, pero tiene una finalidad. Por ejemplo, yo puedo bromear con Ryan, ¿no? Y a lo mejor él, que es más joven, o con mi hija, entonces yo al momento de bromear con él, lo estoy buscando con una finalidad, entre esta confianza, hacerlo madurar para que él, allá afuera en la calle, sepa distinguir entre realmente un comentario que va para hacerle daño o realmente es un comentario amistoso, ¿sabes? Por eso es importante que entre las amistades reforcemos incluso la carrilla, porque cuando somos el grupo que nos apoyamos por ahí afuera para saber discernir quién, o sea, dónde poner límites. Hasta que dijiste eso, dije, wow, tiene lógica, ¿no? Sí, o sea, lo han dicho algunos cómicos en la actualidad. Cuando tú avientas una broma y el de enfrente quizás no se ríe, quiere decir que ya no es broma. ¿De qué? Cuando tú avientas una broma y el de enfrente, o sea, el que recibe la broma no se ríe,
entonces quizá ya no es una broma. Porque el punto de la broma es que tú te rías y que entres en ese juego, en esa dinámica. Sin embargo, a lo que me refiero con estas bromas o desafíos es que esa broma es para denigrar o ajustar tu jerarquía sobre esa persona y no entrar en ese juego. Es el bullying de hoy día, ¿no? O sea, pues podríamos catalogar así. Ajá. ¿Sí? Otra forma de esa famosa broma, aunque no se vean, pues es bullying o carrilla, es justamente lo mismo, ¿no? ¿Quién le gusta estar echando de carrilla a todo el mundo? Pues es el típico bulleador, ¿no? Sí, o sea, a eso voy. Cuando es que la broma es cuando es entre iguales. Cuando es entre iguales, va, ¿no? Y ahí yo sé que tú eres mi igual. Sin embargo, si, por ejemplo, mi jefe, mi superior, hace carrilla conmigo, pues ahí hay dos cosas. O me río o es un abuso. Ajá. Entonces, la broma siempre tiene que ir entre iguales. Pero también puede ser la broma como una forma de que, ok, yo tengo un jefe, pero el jefe también me puede, dependiendo del tipo de broma. Sí. Puede incluso ser como un puente de, oye, no te sientas inferior a mí, sino igual en el sentido de estamos en un lugar tranquilo, donde en confianza, donde podemos bromear incluso hasta, no sé. Ahorita me hiciste pensar que incluso hasta dentro de las bromas hay límites. Exacto, porque eso lo marca la jerarquía. Porque ahí inconscientemente siempre entra esto, aunque no queramos. Aunque yo quiera ser, vamos, ahora el ejemplo que yo tengo más cercano, siendo yo profe, alumno. Yo puedo ser carrilludo con mis alumnos, pero ¿en qué momento estoy ahí jugando esa jerarquía, esa presión social? ¿No? Y yo tengo compañeros que creen que sus alumnos son sus cuates y eso les detona muchos problemas, porque entonces entras en ese juego de decir, pues eres mi igual. Entonces ya no hay autoridad, es una jerarquía. Ajá. Hay contextos donde utilizar, ¿sí? Lo malo es que se ha, por la palabra que tenemos ahorita, hegemonizado por completo, ¿no? Fíjate que había visto un dato psicológico que la mujer instintiva o inconscientemente bromea al hombre o lo desafía constantemente, pero no tanto por el tema de la broma o el desafío como tal, sino inconscientemente o biológicamente la mujer también busca darse cuenta del temperamento que va a tener el hombre cuando tenga a sus hijos y quiere ver qué tan receptivo va a poder ser ese hombre ante los hijos. Pero mientras ella lo prepara, picándole las pastillas, bromeándolo, desafiándolo en varios sentidos, pero para probar esa contención emocional del hombre ante los hijos. Podría ser. Ahí yo sí diferiría un poco porque también va cargado de cierta carga social. O sea, ¿por qué tendrías que bromear a alguien, a tu pareja? Ajá. Si tienes ese fin, entonces ya no es tan natural. Lo que buscas es que haya una cierta protección social. Ajá, más no natural. Sí, caería en esto de primero hay que poner a prueba al hombre para ver si vale la pena o no. ¿Sí me explico? Ajá, pero vuelvo a lo mismo, es un constructo social. Porque quieres probar a la sociedad que él es un buen hombre en tu mente. En tus cánones que tienes, ¿no? Bueno, y de ejemplo, hay muchos temas en redes sociales que últimamente se ha tomado mucho a la masculinidad romana, ¿no? Y vuelvo con esos estoicos que son de Instagram, ¿no? De publicar frases nada más, pum, 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 pero no absorber como tal la filosofía. Ajá. Entonces, en Roma tenemos aquí las mujeres sean vistas como extensiones de sus familias y sin identidad propia. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque me conecto con este término, la virtud, que aquí lo ha manejado Julián en las mesas. El concepto de virtus exaltaba el heroísmo como el ideal masculino, lo cual quería decir que la mujer no tenía virtud, era únicamente para el hombre.
Por lo tanto, no tenía identidad. Ajá. Normalmente las hijas llevaban el nombre del padre, Julia, y había un montón de Julias. Ajá. O Augustas, y había un montón de Augustas. Ajá. Si tenían muchas hijas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no tenías identidad propia, representabas a la familia o al pater familias. Y estas ideas empezaron a influir en la percepción actual de la masculinidad. Y con esto voy al siguiente punto. En la actualidad, podemos observar que hay hombres que ven este ideal vikingo como tiene una barba tupida, de ponerme fuerte, ¿no? Porque mi ideal es verme como un vikingo. Ajá. Pero para la sociedad romana de aquel momento, este era un bárbaro. Un bárbaro quiere decir que no habla latín. Ajá. Y para un romano, ¿cuál era el ideal masculino? Estar completamente afeitado, pulcro. Ajá. Pero fíjate cómo han cambiado las cosas. En la actualidad vemos más hombres así que así. E incluso me atrevo a decir que pasé por ese proceso en la adolescencia de decir, no, pues me voy a poner ciertos productos para que me crezca barba. ¿No? ¿Por qué? Porque lo necesito. Ajá. Lo necesito. Pero pues vas entrando poco a poco en decir, ¿sí? ¿En serio? Ajá. ¿No? Fíjate, Leo, que ahorita que mencionaste sobre el ideal de masculino romano, por eso a los estoicos se les ha reconocido tanto. En mi última entrevista, Leo, yo hice una fuerte crítica al neoestoicismo. Este estoicismo que tú estás diciendo, el estoicismo de sentencias, de sí toma Aurelio y se la pasan en sentencias y nosotros no es estoicismo. Estamos de acuerdo, o sea, tú qué bueno que un profesor de historia lo está diciendo. Hice una fuerte crítica de eso, de verdad, ahí está la entrevista. Y como esto porque los primeros filósofos que hablaron y que las mujeres también debían filosofar fueron los estoicos, pero sobre todo los romanos como Musonio Rufo. Musonio Rufo se le iba hablando, lo leímos en la mesa de tener un club de lectura. Él decía, las mujeres también deben de filosofar. No va atrás, van a la par. Una mujer fuerte va a ser un sustento para que claramente se pasó desapercibido, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, está desde atrás, o sea, está desde Atenas absorbió a los espartanos. Los espartanos tenían a la mujer al igual. Ajá. ¿Por qué? Porque el tener un guerrero espartano quería decir que tenía una mujer espartana al nivel. Ajá. Pero cuando Atenas absorbe Esparta, pues le trae todo de no, la mujer tiene que estar en casa y la mujer no tiene que hablar. Y luego si le sumamos ideas en de Medio Oriente, que también va por lo mismo, pues ahí se empezó a hacer una mezcolanza tremenda en donde poco a poco, aunque la mujer alzaba la mano, había un hombre que se la bajaba. Ajá. Entonces sí, hay esos ciertos aspectos, pero a lo que voy es que muchos en la actualidad, y creo que lo recalcas, tratan de tomar al pie de la letra filosofía de antes de Cristo para ponerla tal cual aquí en el siglo XXI, cuando a veces hay que tomar el contexto de dónde viene y adaptar lo que te pueda adaptar. Ajá. Y eso pues habla del pensamiento crítico que puedas tener. Ahora, actualmente, ¿qué tenemos o con qué se enfrenta el hombre? Bueno, seguimos teniendo la idea del héroe. Persiste incluso en las campañas de igualdad. Hay un montón de... ya actualmente va como en declive, pero ¿cuántos años no duró esto? ¿No? ¿Cuál era el ideal del hombre? Un Superman, un Batman, un Avenger. Ajá, un héroe como tal. Ajá. Y la figura del héroe ha estado en la humanidad desde siempre. Ajá. Pero el hecho de estar salvando personas, situaciones, poner la cara para que otra persona venga, ¿no?
Hoy no como, lo hago por ti hoy. Ajá. Es ahí, también eres un héroe y persiste incluso ahí, ¿no? También la incorporación de la mujer al trabajo ha cambiado el rol masculino y eso pues lo tambaleó constantemente, ¿no? Oye, pero es que la mujer ya ha estado durante los 70s, los 80. Sí, pero actualmente todavía en ese sentido en donde hasta donde hay igualdad es donde el hombre a veces entra en crisis. Digo, ay, entonces ¿cuál es mi rol? Pues es que tú tienes que ocupar un rol el que te toque en tu contexto. No tienes por qué pelearte con la sociedad o con la mujer. Ajá. Es más, tienes que dialogar con ella porque entre los dos pues, pueden estar trabajando. Pero aquí volvemos a un constructo social. Ajá. Donde un hombre a lo mejor sí es el que se quede en casa. No va a faltar que dentro de la carrilla pues comience a ser subyugado, ¿no? Y a pesar de que pueda decir, no, es que yo estoy deconstruido, encuentro una nueva masculinidad, la sociedad lo va a bajar. Ajá. Sí. Entonces, ese cambio de rol nos ha costado demasiado. Y con eso pues, podemos ir promoviendo que esa masculinidad siempre está en transformación. Podemos quizás, lo de crisis puede estar un poquito alarmista, pero sirve para enganchar, decir, ¿en serio estamos en crisis? Ajá. Pero si nos damos cuenta a lo largo de la historia, siempre ha estado en transformación. Solo que no nos hemos dado cuenta poniendo la lupa en donde tiene que ir, ¿no? Y bueno, con esto también es importante mencionar que esta masculinidad de la salud mental es indispensable. Ya a últimas fechas, afortunadamente se ha podido poquito a poco ir empujando más y más y más este tema, pero como en todo, siempre va a haber resistencia. No es tan fácil. Y uno, pues obviamente todavía existe una competencia y esto va a generar inseguridad y aislamiento. ¿Cuántas personas no hemos escuchado, compañeros, amigos, familiares, que están peleando por algún puesto, por algún detalle? Y esto, si no lo consigue, va a creer que pues, no es bueno, no es capaz. ¿Ah? Y esto va a atacar a su inseguridad. Y obviamente eso va a generar aislamiento. ¿Y dónde va a encontrar refugio? En cualquier vicio que encuentre. Entonces, esa competencia todavía existe. Y esa competencia está dentro de la sociedad. Quizás va a ser muy difícil que podamos darle cabida a todos. Pero una competencia sana donde todos tengan las mismas posibilidades de ser escogidos, eso puede allanar algo. Ajá. Pero estamos cayendo en ciertos síntomas en la sociedad en donde pues ya vale todo para todos sin tener alguna competencia genuina. Ajá. O igual. También, dime. Pero esa competencia hoy día y las próximas generaciones es obligada. Va a ser obligada. Y lo digo porque en una empresa, cualquiera que sea, las competencias entre los empleados van a ser cada vez más enormes porque las mejores posiciones se les van a dar a los mejores preparados. ¿Quién quiere tener más oportunidades de ascenso o oportunidades laborales para mejores puestos? Obviamente, pues a los que tienen preparación. Eso es una tendencia. Sí, a lo que voy con esto es que a veces esa competencia no es igualitaria. Es decir, alguien que tenga mayor poder adquisitivo entonces tiene más oportunidad de. Ajá. Que, no sé, poniendo un ejemplo actual, en el centro del país se va a quitar el acceso a hacer un examen para entrar a una preparatoria. Y ya el gobierno te va a decir, aquí están tus escuelas. Ya no hay una competencia por querer sobresalir. Ajá. Y eso, pues evidentemente, va quitando esto. Ajá. ¿Cómo se puede combatir esa competencia? Con esto. Híjole, necesito pensar en que, bueno, ponemos de ejemplo el tema
tema del paradigma, pues ¿quién es el que te pone a competir realmente? No sé, el paradigma económico es quién puede producir más dinero, ¿no? Pues de manera eficaz, de manera eficiente, por consecuencia, que sea más apto para quedarse más tiempo en la oficina, para poder pensar de WhatsApp a todas horas. Y ahí caigo en la figura del héroe. Sí, pero soy héroe para el paradigma económico, sí. ¿no? Porque para mi esposa y para mis hijos seguramente voy a ser mi papá nunca estuvo y... Sí, yo creo que cae esa competencia, o sea, se puede dar y es prescindible que se dé, pero esa inseguridad del aislamiento tiene que estar cuidado con esto de acá. Si nunca has ido a terapia o nunca has ido para hacerte de libros y estudiarte a ti mismo, pues esto te va a pegar o pega de sobremanera a todas las personas. Esa condición de inseguridad y aislamiento en psicoanálisis se conoce como separatividad. O sea, es el hecho de estar hiperpoblados pero hiperconectados. Hay mucha gente alrededor, pero no conecto con ninguno. Y eso es lo más Sí. Fíjate, Leo, que justamente, precisamente ahorita vengo a tocar ese tema con el psicólogo y encuentro que quizá existe una crisis generacional. Me doy cuenta que la generación que viene arriba mía era gente que todo este tema económico, por lo menos aquí en Cabo, mucha gente que emigró aquí para construir un mejor futuro, lo logró, o sea, ya en su casita, ya en su terreno, esto, el otro. Y ahora ya hay una nueva generación, que somos nosotros, que estamos creciendo, y ya no tenemos ese hambre económico. Sin embargo, pues hay que hacerlo, porque así se nos dijo que teníamos que hacerlo, pero estamos descubriendo otras cosas como la salud mental, las emociones, los pensamientos. O sea, estamos explorando otras áreas, que seguramente no es nada nuevo alrededor de la historia, pero entiendo esta crisis como la parte donde viene una generación del paradigma económico y choca con unos nuevos hijos que están explorando temas de salud mental, emocional, y es el choque de ¿por qué lloras? Si hay que trabajar, o sea, antes no había tiempo de llorar, eso son mamadas, ¿no? Y por el otro lado el hijo que está conociendo sus emociones, algo que el papá nunca tuvo la oportunidad de conocer, pues ahí se genera para mí la crisis, ¿no? En el sentido, oye papá, pues es que ahorita ya no hay que trabajar, o sea, y ahorita no en el sentido de ese, sino yo no tengo que luchar con una lucha, porque ahora estoy, pues ya me diste toda esa seguridad, ahora yo estoy trasladando ese tiempo, ese recurso, pues a ver otros temas más mentales, emocionales, espirituales, ¿no? Sí, ahí es el tema del legado que también va relacionado con esto. O sea, ¿qué quieres dejar? Pues sí, pero ¿para qué lo quieres dejar? O sea, para tu propio ego, para el cuidado de tu familia. O sea, ¿hacia dónde va ese legado que quieres dejar? ¿No? Y bueno, también, pues obviamente esta hegemonía o esa manósfera que le llaman, pues va a reforzar estos estereotipos o masculinidad tóxica, que ahorita mencionaba al principio de la charla. Hay demasiados podcasts que yo veo que son, podcasts que son de opinión, más no de información, ¿no? Porque yo estaba tratando de buscar, especialistas, de ver cómo están las voces de este momento, y lo que me di cuenta es que la mayoría pues estamos cayendo en esto, ¿no? E incluso en una regresión de, hey, ves que los valores de antes eran mejores, y regresar otra vez hacia atrás. Y es ahí donde me pregunto, estamos entonces reforzando algo que en lo que ya se había avanzado. Ajá. Pero, pues, y estos refuerzos de estereotipos y masculinidad tóxica, lo que nos está cayendo en cuenta es en un problema tanto de salud pública como de seguridad. Porque si tú sumas 2 más 2, pues te va a dar un montón de feminicidios, violencia doméstica, suicidios, alcoholismo. Entonces, para mí pues es fundamental empezarse a abrir, como decía Brian, en realidad tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo te conoces? Y como vemos al principio en el video no importa la edad,
no importa, quizás, no, ya estoy o muy joven, todavía me falta como explorar, o muy viejo, no, ya no voy a cambiar, pues todo siempre es tiempo, ¿no? Siempre es tiempo para preguntarse qué es, quién eres y qué es lo que viniste a hacer en este mundo. Y encontrando todo esto, esta de acá me la encontré en una página de Facebook de estoicos. No le quise poner aquí el grupo pues, para no darle promoción, ¿no? Dice, la masculinidad no es tóxica, de hecho es necesaria, fuiste diseñado para proteger, proveer y para dirigir. Es bueno ser hombre, eres hombre, actúa como tal. Diseñado. O sea, la sociedad ya te diseñó, ya tienes todo eso para hacerlo. Ajá. Y reforzamos estereotipos, ¿no? El héroe, el conquistador, la violencia, ¿no? Y el visionario. Me hiciste recordar algo, me permites un minuto. De hecho, hay un mito que desmiente eso en automático, y es el mito de Hércules. ¿Cómo comienza el mito de Hércules? Pero comienza el título del mito de la segunda parte, porque es un pre-Hércules, y o sea, cuando antes de convertirse en Hércules, y cuando se convierte en Hércules. El primer capítulo se llama La locura de Hércules. ¿Sí? Golpea a la esposa, mata a sus 2 hijos, golpea a su hermano, golpea a su sobrino. O sea, eso que se entiende es como comienza la locura de Hércules, así. Y por eso comienza con la locura es transformación. Por eso, si recuerdas cuando leímos los 12 trabajos de Hércules, al final Hércules ya no utiliza la fuerza física. ¿Sí te acuerdas? Es más bien una racionalidad, un manejo correcto de las emociones, y es cuando trasciende a ser al héroe que vivimos, o sea, que conocemos en realidad. Sí, y yo vi ahí un problema que, como son mitos, y en la actualidad se queda toda a interpretación y toda mi opinión es válida, pues caemos en esto. Porque no hay como adentrarse a estudiarlo así, de, oye, tuvo que pasar este cambio para transformarse y me quedo únicamente en lo novedoso. Ajá, o en lo que me llama la atención, lo que quiero quedarme, ¿sí? Lo que me cuadra a mi constructo de masculinidad, ¿sí? Entonces, esto pues obviamente va a empezar a reforzar, a hacer estereotipos, y lo que yo estoy viendo en la actualidad es que estamos cayendo en el binario, no eres de izquierda o eres de derecha. Eres, defiendes a los hombres o a las mujeres. También parte de eso es caer en estos estereotipos. No hay un gris, o es blanco o es negro. Y eso se le llama también una palabra dominguera, falólogo. Ahorita me acuerdo bien de la palabra. Entonces, tiene que ver con que a partir del poder que el hombre ha tenido a lo largo de la historia, el hombre se vuelve en esta serpiente que come su cola. Ajá. ¿Por qué? Porque el mismo hombre dictamina cómo se tienen que hacer las cosas, pero también es víctima de todas estas circunstancias que él puso. El hombre lobo siendo presa del hombre lobo. Bueno, entonces, de aquí pues tendríamos que añadirnos hacia esto. Yo digo que hacia eso va, espero, repensar la masculinidad fuera de la jerarquía, de una competencia, pues hay que cuidar, permitir ser cuidadoso, los cuidados a la salud emocional, la vulnerabilidad es parte esencial de la experiencia masculina, y normalmente estas son las etiquetas que tiene una persona masculina ya reconstruida, que es reflexiva, no violenta, expresa sentimientos, es equitativo, es afectivo. Ajá. Y parte de eso pues es a lo que va la charla.
Y ya a manera de cerrar y para escuchar sus opiniones o demás, pues reforzar esto, quizás no está en crisis, pero sí en constante evolución, ¿no? Que esa evolución obviamente va a tumbar algunos cimientos que ya se tenían pensados en algunas familias. También la historia demuestra que el modelo masculino ha cambiado con el tiempo en moda, en modo de hablar, en formas de ser. Es necesario promover esta masculinidad diversa, equitativa y incluyente. Es decir, que aceptemos que hay una diversidad, que todos somos iguales o equitativos y que hay que incluir a todos. Ajá. Que creo que eso todavía se hace mucha falta y hace falta promover, ¿no? Y con lo que quiero cerrar pues es esto. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Pues empezar a repensar la masculinidad siempre. Me gusta mucho la palabra repensar porque es que lo pienses una y otra vez. Porque eso te va a hacer tener un juicio, volver a enjuiciar ese juicio que tuviste y poder tener pues, nuevas ideas. Y que esas nuevas ideas también se arrepientan.